una serie nueva, como se dan cuenta. Se ven One. Es bilingüe, pero en realidad la única parte en inglés es arriba. Dice One Christmas. Digan conmigo, One Christmas. One Christmas. Es el único en inglés que van a tener que decir, porque el resto está en español. Veremos a diferentes personas de la historia de Navidad. José, ¿quién conoce a José? ¿Verdad? José importante, ese va a ser el que vamos a ver en el día de hoy. Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cuál nombre? Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el mensaje de Navidad, ¿ok? Es que Jesús salvará ¿al quién? A cada uno de nosotros de nuestros pecados. Esa es la esperanza de la Navidad. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Como yo le comenté que cada una de estas personas que vemos aquí eran personas reales, ¿verdad? Con vidas. Por ejemplo, si yo le comento a usted, le digo: ¿qué hicieron esta semana? Quizá se fueron de shopping, quizá fueron a trabajar esta semana, quizá salieron de su trabajo, tuvieron un día muy difícil. A veces han tenido semana difícil en el trabajo, llamadas que no esperaban, cosas difíciles que uno no espera. A veces buenas noticias, trabajo que le fue muy bien. Quizá yo me acuerdo cuando mi papá hacía delivery de comida, que habían semanas buenas y semanas que malas. A veces las propinas estaban buenas. Por eso yo mismo ahora, cuando ordeno una comida o viene un driver de Uber o lo que sea, yo siempre doy una buena propina, porque eso era el vivir nuestro, de mi familia. Entonces yo entiendo que para ellos, a veces nos quitamos de la historia y vemos como Jesús, José, María, lo ponemos en esas categorías y se nos olvidan que eran personas reales, con vidas y sueños y planes que tenían. José no habla nunca, por lo menos en la escritura, no lo vemos hablar, pero sus acciones son claras y nos enseña a través de Mateo lo que él estaba pensando hacer. Lo vemos claro, pero también algo que no está tan claro es la cultura. Digan cultura. Aquí había en su cultura algo que se llamaba, y repitan conmigo, Kiddushin. Digan eso, Kiddushin. ¿Qué es Kiddushin? ¿Verdad? Ok, cuando yo me comprometí con mi esposa, ella estaba por aquí, no sé dónde se me metió. Déjame ver, la guitarra todavía aquí, déjame ver si sigue acá. Ese día que quise presentarle el anillo a mi esposa, yo saqué la guitarra, tu poeta, y le empecé a cantar unas canciones. Y yo le empecé y le toqué. No voy a seguir más, ¿ok? Le canté, muy bonito, ¿verdad? Le di el anillo y llorando, todo contento. Ya de ese momento, ella y yo estábamos comprometidos. Yo le di el anillo a ella. Y en ese momento, ¿estábamos casados, sí o no? No, ustedes rapidito dijeron que no, claro que no. ¿Por qué? Porque todavía el proceso, ¿verdad? Yo estaba con un pastor Beltrán que nos estaba haciendo la consejería prematrimonial. Pasamos ese tiempo. Mi papá dijo: ponle candela a Sodopa, ¿estás seguro que se tenga que cansar? Y estábamos en eso, estábamos en... Y estábamos en proceso. Y pasamos semana tras semana viendo ese nuevo pacto que íbamos a hacer. Pero el pacto no se había hecho. Yo me comprometí, pero en cualquier momento yo podía decir que... Vela, chao, me voy. Está muy difícil esta señorita, ¿verdad? Llegamos al día
que nos casamos y ya en ese día, hombre y mujer serán uno, la familia Vargas puede besar a la novia. ¿Conocen eso? Y en ese momento ya estábamos, ¿qué? Casados. Eso es lo normal en nuestro caso, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo normal, ¿verdad? Pasamos todo ese tiempo muy feliz y todo ya. Por eso, ese es el sistema que conocemos. Tú lees acá y tú te das cuenta, ¿sabes que en el español no estaba tan claro? En inglés hacía algo un poquito más, pero vamos a leerlo otra vez. Vamos al versículo 18 y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, ¿con quién? Con José. En otras palabras, están como comprometidos, ¿no? Pero lo raro es que si tú lees hacia abajo, tú dices, versículo 19, José su marido, como él era justo, ¿verdad? Era un hombre bueno. Y él le dice, y no quería infamarla, quiso ¿qué? Dejarla secretamente. Cuando yo estaba comprometido con mi esposa, yo estaba casado con ella, ¿sí o no todavía? Todavía en ese momento no. Yo podía dejarla y ella a mí, ¿sí o no? Sí. So tú lees y dices, él la iba a dejar. En inglés dice, él la iba a divorciar. Ahí no dice divorcio ahí. Quizá en otra versión pueda decir divorcio. Dice, ¿por qué? Yo les comentaba en inglés, ¿por qué en un momento dice que están comprometidos, ¿verdad? Y después dice engage y después dice divorce. Pues yo no estoy divorcing si estoy engaged, todavía no me he casado. Y aquí es que viene la parte de la cultura que le estaba comentando. Kiddushin, diga otra vez, Kiddushin, ¿ok? So, como escribe Kent Hughes, era uno de los pastores que yo estaba allá cuando estuve en Illinois. Mira cómo les describe esta cultura de matrimonio, ¿ok? Como era para la mayoría de las parejas en esta cultura, los padres de María y José probablemente habían arreglado su matrimonio, ¿verdad? Estaba un matrimonio arreglado. Ustedes felices que no se arreglan los matrimonios. Quizá algunos digan, no, que me lo arreglen, sí, porque no he encontrado todavía, ¿ok? Pero mira, para eso, muchos dicen, no, que no me arregle nada, porque mi mamá, yo sé que mi mamá me va a poner con alguien que yo no iba a querer. Esa era la cultura, así que se hacía, ¿verdad? Y dice, así es como funcionó. En primer lugar, los padres de las dos familias se comprometían con la pareja. Esto casi siempre empezaría en la infancia, imagínate, de niños. Es como cuando yo era niño y decían, y ponían, yo un muchachito de 7 años, pero mira, la hijita de pastor allá. Y yo, ¿por qué tú me estás casando ya tan temprano? Yo nomás tengo 7 años. ¿Tú ves lo que digo? ¿Tú me has visto eso? Pero mira, cuando tú estés más grande. Yo, oye, déjame, mis tíos eran así. Mis tíos del lado de los primos, esa gente dominicana. Cada vez que lleva dominicana. Y la novia. Yo digo, ¿qué novia? Yo nomás tengo 10 años. Déjame tranquilo. Eso era siempre así. No sé si ustedes crecieron así, pero así fue conmigo. Entonces, llegó ese momento. Ya de infancia, ya estaban, ping, ping. Aquí van a ser ustedes dos, ¿verdad? En segundo lugar, más adelante en la vida, estas parejas ya se comprometían. Ya lo que vemos nosotros como el engagement, ¿verdad? Pero no era así, no era igual, ¿ok? Porque así que en un lado, ella, una jovencita más joven que él, el hombre casi era más mayor, ¿ok? En la cultura. Y mira lo que dice. Así que para ser claros, su compromiso no es lo mismo como hoy. Más bien, este compromiso era el paso más cercano ya al matrimonio, más cerca que un engagement como conocemos nosotros. Era el proceso en inglés es betrothal. No sabía cómo yo traducir eso en español. Yo nada más le digo que es un proceso entre comprometido a ser casado. Y por el pueblo judío, María y José ya estaban conocidos como marido y mujer. Aunque todavía no consumieron su matrimonio. ¿Por qué? Bueno, no sé si ustedes saben, se tenía que dar un dinero, ¿verdad? De una familia a la otra. Aquí está el dinero, ok, muy bien. Ahora, ustedes, aunque se conocen como marido y mujer, no pueden acostarse juntos, no pueden vivir juntos. Tienen que esperar 1 año separado. Pero son ya en todos los otros aspectos marido y mujer. Entonces ellos 1 año esperando. Imagínate tú, puede besar a la novia como conocemos. Y ahora no vivan juntos por 1 año. Espere y no se duerman juntos tampoco. Y el José, ¿qué? No, eso no es así. Eso no pasa. Por 1 año no pasa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están esperando los padres de esta mujer para ver si ella está qué? Virgen, ¿verdad? Esperen 1 año.
Si no hay bebé, no hay nada, por un año, obviamente, ¿qué? Está bien, ahora sí pueden, ¿qué? Ya pueden tomar el segundo, ya el paso, ya ahora sí se pueden vivir. Eso dice, durante ese periodo de compromiso, la joven podía romper el acuerdo si no estaba dispuesta a casarse con el hombre. El hombre podía romper el compromiso si la mujer no había conservado su virginidad. Pero una vez que ya entraron en el compromiso que está aquí José y María, la única forma que pudieran separarse era con un divorcio. Ellos ya pasaron esa barrera. Ahora, por eso que yo digo, pónganse en los zapaticos de José. El tipo esperado. Y llega María, estoy embarazada y del Espíritu Santo. ¿Están entendiendo? ¿Se están poniendo los pantalones de José? ¿Qué es lo que está pasando en su cabeza todo este tiempo? En ese momento, tú te pones a pensar y dices, ¿qué pudiera estar maquinando él? Como escribe O'Donnell, un otro comentario, dice, detente y piensa en esto. Ponte en un momento en sus zapatos. Respira el aire que él estaba respirando. ¿Cómo te sentirías si tú estuvieras en su situación? ¿Te sentirías humillado, enojado, celoso? ¿Qué? Ponte todo en la cabeza. Y Mateo nos dice, versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso divorciarla, ¿qué? Secretamente. Ahora, él tenía todo el derecho a través de la ley de hacerlo. Considerando que ella estaba embarazada, ella rompió el compromiso. Y a través de la ley, ¿tú sabes lo que le tocaba a María? Muerte. A través de la ley judía, muerte. Y tú te pones a pensar en ese momento, esa rabia, ese enojo. ¿Cómo? Yo he esperado por tanto tiempo y tú vienes a hacer esto. Pero José, no fue así, que fue el Espíritu, un ángel vino. ¿Cómo que un ángel? ¿Cómo que un ángel? Son personas reales. Esto es por eso que estamos tomando este tiempo de ir por eso. ¿Cómo puede ser eso? Y a veces, no sé si ustedes paran a ponerse a pensar un poco y digan, ¿y por qué Dios lo hizo de esta manera? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo eso, versículo 22, ¿qué dice? Aconteció para que, ¿qué razón? Se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué dijo el profeta? He aquí una, ¿qué? Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. ¿Entiende un poquito? ¿Verdad? Obviamente las profecías se están cumpliendo. Esa es la razón por qué Dios está haciendo eso. Pero a la misma vez usted pone a decir, pero ¿por qué Dios tú pusiste al profeta a decir estas cosas? ¿Verdad? Obviamente, porque eso es algo imposible que solamente Dios lo puede hacer, ¿sí o no? Solamente Dios puede hacer esto. Pero llega este momento y tú te pones a pensar qué le costó y cuáles fueron las decisiones de José para poder seguir lo que el Señor llamó a su familia a hacer. La reputación de ellos dos tienen ya después de eso para afuera. El ángel no vino y le dijo a todo como un tweet, ¿verdad? Un Twitter. Anuncio al pueblo, fui yo. No, él no dice nada de eso. El Espíritu no hace eso, ¿verdad? Eso solamente lo sabe ¿quién? María y José. A partir de este momento, todos los demás pensaron en María como una niña impura. Y cuando José decide quedarse con ella, ¿qué le anuncia él al pueblo? ¿Qué es lo que le anuncia? ¿Fui qué? Fui yo. Yo soy el papá, aunque no fuera así. Ese embarazo arruinó la reputación de ambos en la comunidad. Y no solo eso, con el tiempo tendrían que huir de su patria. ¿Por qué Dios lo hizo de esta manera? Yo pienso que quizás el Espíritu Santo está tratando o enseñándole el modelo de cómo iba a ser y cómo no iba a tocar a nosotros seguirla a Él. Porque lo que vamos a ver, hay 4 razones
y 4 pasos que pasa José, vamos a entender un poquito que es lo mismo que nos cuesta a nosotros cuando decidimos seguir a Cristo. Amén. Número 1, si están tomando notas, pueden tomar esas notas. Primero, él tuvo fe y mucha obediencia. Fe y ¿qué? Y obediencia. Vemos en el versículo 19 otra vez. Y dice, después de todo eso, el contexto que te di, ¿qué es lo que dice? José, su marido, como era, ¿qué? Era justo. Y no quería infamarla. En otras palabras, si yo la dejo, la van a ¿qué? La van a matar por lo que ella hizo. Solo vamos a hacer en secreto. Y él ya había, no hemos escuchado nada de sus labios. Todo es Mateo diciéndonos qué es lo que él estaba ¿qué? Maquinando y pensando en ese momento. Yo me imagino, yo soy muy similar cuando yo tengo algo grande que tomar, una decisión importante o una reunión importante que tengo que enfrentar o lo que sea. Mi mente empieza a maquinar mucho. No sé si la mente de ustedes es así. Y yo empiezo a mirar a cuáles son todos los escenarios. Si yo cojo por acá, me pasa esto. Si cojo por acá, me pasa esto. Si cojo por acá. Y yo empiezo a calcular. Yo soy más pensado, o sea, pienso mucho más en eso. Mi papá, visionario, dice, vamos para allá. Pero papi, tú no lo pensabas. No, sí, vamos para allá. Y a veces sí lo ha pensado, pero es como él es tan, como dice, rápido y vamos para allá adelante. Él ya se fue para adelante. Y yo, papi, espérate. Y por eso nos balanceamos mucho. Porque muchas veces nosotros como pastores empezamos, pero vamos a pensar esto, ¿cómo cogemos por aquí mejor? Quizás tú no viste eso. Y en este momento, aquí está José maquinando, quizás por semanas, por días, pensando y maquinando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si me quedo con ella, todo el pueblo cree que fui yo. Y yo no hice nada malo. Yo soy un hombre justo. Mi nombre por el piso de que yo decida quedarme con ella. Y si la dejo, yo la amo. Y la van a matar. Secreto. Lo vamos a hacer de una forma, no vamos a ir de acá. La voy a dejar, no sé, vamos, en secreto lo voy a hacer. No quiero que le toque la mano a ella. En la tradición de la iglesia, José es conocido como el José calladito. Quiet Joseph, lo dicen en inglés. Y eso es porque nunca habla. Pero por sus acciones, vamos a ver lo mucho que él habló. Y si tú sigues leyendo el versículo 20, ¿qué dice? Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo que José, hijo de David. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo llamó él? José, ¿qué? ¿Hijo de quién? Eso era importante también, ¿verdad? Por lo que vemos en la primera parte del capítulo 1 de Mateo, pero es de la línea de David, ¿verdad? No temas recibir a María, tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dirá, ay, pero ¿por qué no me lo dijiste antes, verdad? El pleito que yo hice con ella y ahora fue que tú me lo vienes a decir. Pero yo creo que también nos enseña mucho porque en ese momento de pausa nosotros entendemos más quién es José. Y a veces por eso el tiempo nuestro no es el mejor tiempo. El Señor tiene un mejor tiempo, ¿verdad? Hay una enseñanza a través de eso. A veces el Señor nos cierra puertas, como le digo, y nosotros nos queremos imponer y hacer algo. Y el Señor dice, no, todavía no es el tiempo. Pero en este momento vemos este llamado que ya ahora el ángel le pone a José. Tú quédate con María y te va a costar mucho, José, prepárate, te va a costar, pero no la dejes. Este llamado es claro de Dios. El bebé que está en su vientre vino del Espíritu, ¿quién? Espíritu Santo. Y dará, versículo 21, y dará a luz a un ¿qué? A un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Segundo punto, y by the way, este versículo 21 es la clave de toda esa historia de Navidad, ya lo comenté, es que Jesús no solamente vino para nacer, sino él vino para tomar una cruz. Y en lo que vino a tomar una cruz, iba a morir, murió y no se quedó ahí. ¿Qué? Él resucitó. Y eso es lo que celebramos, amén. Ese es el verdadero, ese es el propósito de la Navidad. Pero número 2, yo te dije que no solamente hubo mucha fe y obediencia a través de José, pero él tenía que aceptar una pena de muerte sobre su vida. Dice, ¿cómo así, pastor? Bueno, 2 partes, como le dije, para María
Eso era ya ley que ella le iba a eso era para costarle la vida a ella. Segundo, a él mismo. Todo lo que él conocía, todos sus sueños, ahora para la ¿dónde? Para la basura. Lo perdió todo. Lo perdió absolutamente todo por seguir este llamado que el Señor le puso a él. Hay un autor, un pastor, él escribió en español, en inglés es Pilgrim's Progress, uno de los libros más famosos de John Bunyan, un pastor puritano. A él le fue bien difícil seguir a muchas complicaciones por su fe, por ser claro en la predicación, por lo que él predicaba. A veces le costó mucho, hasta el punto que él escribió eso en lo que él estaba en la cárcel. Dice: la despedida de mi mujer y de mis pobres hijos ha sido para mí muchas veces como si me fueran a arrancar las carnes de mis propios huesos, de lo que le costó. Y él empezaba a contar, relatar en esa historia, dice que cuánto pensaba en sus hijos y su esposa que están solos sin su papá. Dice, y más mi hija ciega, porque tenía una hija ciega. Pero él dice, sobre todo yo sé que como ese llamado, dice él, si alguna vez quiero sufrir con razón, primero tengo que dictar una sentencia de muerte sobre todo lo que yo pueda llamarse propiamente cosas de mi vida. Incluso para mí mismo, mi esposa, mis hijos, mi salud, todo, mis gozos, todo, lo considero pérdida por lo que el Señor me llamó. Difícil. A veces el Señor te llamará cosas que te va a costar mucho en la vida. A ellos le costó todo. Ahora tú dices, vale la pena, tuve la historia, tuve el hijo Jesús, pero te dije, son personas que reales. Y yo estuve en un restaurante, todavía me acuerdo como el día de ayer, sentado con mi familia, con mi papá. Yo pasé mi primer año de universidad, todo ese año jugando béisbol, estudiando para hacer un Master's Business, un MBA, como dice, una maestría en administración de empresa. Me encantan los negocios, todavía el día de hoy me encanta. Para los que me conocen saben de eso de mí, pero yo duré ese año entero, aunque todo se miraba bonito, me iba bien en la escuela, béisbol, me iba mi mejor año de béisbol, todas esas cosas me iban bien. No me sentía conforme que eso era lo que el Señor tenía para mí. Duré una temporada entera así. Y yo llegué, le dije a mi papá sentado en un restaurante con mi familia, papi, yo creo que voy a dejar de estudiar lo que estoy estudiando, voy a dejar el béisbol también para servir al Señor. No sé lo que el Señor me va a llamar, pero sé que eso es lo que es. Y yo pensando, mi papá, que es pastor, se va a alegrar conmigo. ¿Cómo así? ¿Cómo que? No entiendo mal. ¿Cómo que tú vas a dejar? Papi, Omar, tú estás haciendo esto porque yo hago esto. Tú es por eso que tú lo quieres. Para que tú veas, yo en mi mente, un muchachito de 19 años, pensando que mi papá se va a alegrar. Aunque no fue por eso que yo se lo dije, pero yo pensé, él va a recibir esta noticia bien. Porque voy a hacer lo que, no solamente él fue llamado, sino el Señor me llamó a mí. Yo estoy seguro de eso. Lo que yo lloré en ese dorm room, porque yo estaba seguro que el Señor, yo no puedo ir ni a servir mi iglesia. Estoy en el gimnasio todo el tiempo, siempre en el batting cage, bateando. Nunca tengo tiempo para servir a mi Señor. Yo no estoy formado para eso, estoy formado para servir a él. Yo me sentía fuera de sitio. Y mi papá no me dice, no, pero mal, ¿tú estás seguro que tú no sabes lo que? Y ahí empezó a abrirme su corazón. Y cosas que yo vi que él no me las cosas que nosotros pasamos como familia. Mucha gente ve en el púlpito, es muy fácil predicar. Lidiar con personas es difícil. Y también que hay veces lobos entre las ovejas también. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Y todo eso, yo lo vi, y eso fue años. Una iglesita chiquita, y ya los bimbazos que mi papá, mi mamá y nosotros hemos recibido, y a la misma vez la provisión, no teníamos mucha provisión. Yo había muchas veces que mi papá y no sabía de cómo íbamos a pagar nada en la casa, y él, como habla tan duro así, yo lo escuchaba hablando con mi mamá, y yo metí en el cuarto, y yo como un muchachito de 16 años o 17, en esa época 18,
Ahora voy a coger una universidad privada. ¿De dónde el Señor va a proveer para eso? ¿Y cómo yo? Todo eso yo no entendía. ¿Y cómo vamos a pagar eso? Y ver cómo el Señor, Él lo hacía. Nos llevábamos siempre a la orillita, siempre a mi familia, a la orilla, hasta que pudiera llegar ese momento, pudiéramos ver, eso es de Dios, no es tú, no eres nadie, tú no eres nadie. Dios es la única razón por qué estamos acá. Mes tras mes. Me decía él, no, si esto no es un llamado, te va a meter en rojo, Omar. No es fácil, Omar, pero si es el llamado, y me acuerdo cómo terminó, pero si es llamado del Señor, yo te apoyaré en eso. Y nunca quiso hacer sombra. Hasta cuando plantamos la iglesia en inglés, no tuvo en las reuniones de pensar cómo vamos a empezar en mi casa, todas esas cosas. Se quiso quedar lejos para que fuera claro que fue el Señor que estaba trabajando a través de eso. Y vemos esto, y vemos un momento acá que ya José le va a costar todo para seguir los pasos que el ángel lo llamó a él. Que le dijo aquí, recibe a tu mujer. Considera todo perdido, ya tu vida no va a ser igual. Sigue estos pasos. Y si el Señor te llama a ti a tomar pasos así, ¿lo seguirás? No te sorprendas que Dios te llame a cosas en la vida que puedan ser difíciles, pero si Él te llamó, Él estará contigo a través de ese camino difícil. El Señor nunca nos prometió una vida fácil, nunca lo vemos en la escritura, nunca vemos eso. Y cuando tú me sigas, hasta cuando un nuevo creyente, le digo, hey, todo va a estar bien, todo va a ser tranquilito. No, ha visto, prepárate. Y a veces cuando tú tomas ese paso de fe, ahí que empiezan los bimbazos y viene más difícil tu vida. ¿Por qué? Porque Satanás no está conforme en ver más personas seguir a Cristo Jesús. Y no quiere a personas que estén comprometidas completamente a seguirlo a Él. Y viene este momento, punto número 3. Él tuvo que negarse a sí mismo. Digan eso, negarse a sí mismo. Esto quizás es chistoso para usted, pero no creo. Yo creo que es algo también real que pasó en la vida de José. Pero si llega al versículo 24, y despertando José del sueño, hizo. Digan hizo. That's obedience. Eso es obediencia. Hizo lo que el Señor lo llamó. Ahí vemos la parte primera que dije, fue obediencia, ¿verdad? Como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Imagínate la noticia para María cuando lo viera a José otra vez. Ya entendí, María, ya yo entendí. Discúlpame. Porque él era un hombre justo, dice. Perdóname, ya yo entendí. Y estaré contigo y caminaremos esto juntos. Ahora yo le comenté algo que es diferente para nosotros, ¿verdad? Cuando yo conocí a mi esposa como marido y mujer, esa noche también nos conocimos, ¿verdad? ¿Qué es como conocimos? Lo que dice aquí, que dice el versículo 25, pero no la conoció. ¿Qué es? ¿Que no la entendía? ¿Qué es la conoció? No tuvo relaciones con su esposa. Que es algo que el Señor dio un regalo, no solamente, pero también para traer a hijos y procrear. Amén, ¿sí o no? Amén. Pero ¿qué dice? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Ahora yo le comenté algo a ustedes. Aquí él está negando a sí mismo otra vez. ¿Sabe por qué? Porque llevaron un año que no estaban ¿qué? Ni viviendo juntos, ni ¿qué? Acostándose, aunque ya fueran ¿qué? Marido y mujer. Y ahora ¿qué el Señor le dice ahora? Y espera ¿qué? Otro año más. ¿Sabe qué es interesante? Un pastor escribió esto, es un pastor J.D. Greer. Él escribió esto, él escribe en unos libros y mira lo que escribe. El versículo 25 nos dice que José no conoció a María ni tuvo relaciones sexuales con ella hasta después del nacimiento de Jesús. No solo tuvo que esperar un año en compromiso, esperó ¿qué? Un año más. Y eso es significativo. Y él escribe esto, dice, seguir a Jesús significa negarte a ti mismo algunas cosas que de otra manera son buenas y se pueden disfrutar. Y número 3, él hablando a las iglesias escribe, tenemos a solteros que no están dispuestos a esperar para tener relaciones sexuales y ni siquiera están casados. José estaba casado y esperaba tener relaciones sexuales porque era la voluntad de Dios. Cosas buenas que Dios normalmente le dice sí, pero dijo, es que espera. Pero Señor, es algo bueno, yo puedo. Espera. En el tiempo adecuado mío,
tú podrás hacer todo eso. Y obviamente vemos que Jesús conocen a Santiago, ¿verdad? Ese vino después, ¿verdad? Quizás tenemos en el día de hoy parejas que todavía no entienden la importancia de esperar en el Señor y negarse a sí mismo. Punto número 4. Disposición a aceptar lo que era inconveniente. Diga inconveniente. Si te das cuenta de lo mucho que el nacimiento de Jesús le complicó la vida de José, arruinó las relaciones con su familia, sus amigos, su trabajo, y al final tuvo que mudarse a empezar de nuevo. Servir a Jesús, escúcheme, servir a Jesús raramente es conveniente. ¿Sabe que no es conveniente venir temprano a preparar un servicio? Como le comenté en ese video anterior, dije, no es conveniente Martín y a todos los que estaban en el equipo, a Ryan y a Sue y a todos los que sirven arriba, a Hugo, todo no es conveniente, y todos los que sirven alabanza saben, llegar primero que todos a estar aquí, porque te cuesta, tú pudieras estar en tu casa. No es conveniente venir y servir en los niños cuando son candelitas, ¿no? No es conveniente hacer esas cosas, pero ¿por qué lo hacemos, iglesia? Estamos hablando de iglesia, ahora póngalo. No es conveniente compartir nuestra fe con otras personas, ¿sí o no? A veces te ha tocado y tú estás ahí comiendo en la mesa con amigos y dices, oye, nosotros vamos para la iglesia, ¿tú quieres venir? Y ya digo, oye, empezó otra vez con la iglesia este muchacho. Ahí empezó Aldo otra vez. ¿Tú me entienden? No es conveniente, pero lo hacemos. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor son verdaderas. Es real lo que creemos. La Navidad no es solamente sobre regalos. Eso es algo que hacemos para disfrutar en familia. La Navidad es el versículo 21. ¿Qué es lo que dice el versículo 21? Y porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esta es la Navidad. Y porque esto es tan real, tuvieron que tomar pasos ¿de qué? De fe. Por eso vemos en Hebreos capítulo 11, vayan conmigo a Hebreos. Ustedes lo conocen mucho ustedes, pero si vamos a Hebreos capítulo 11, vemos después, versículo 1. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y después tú empiezas a ver a todas esas personas. Mira el versículo 4. Por la fe, ¿quién? Abel. Versículo 5. Por la fe, ¿quién? Enoc. Vemos versículo 7. Por la fe, Noé. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿O qué hizo él? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Tenía esa fe, lo que el Señor me prometió, Él lo va a cumplir. Vamos al versículo 17 que dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que, mira la fe que tenía este hombre, que Dios es poderoso para hacer lo imposible, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió ¿a qué? A recibir. Y si tú sigues leyendo el capítulo 11, tú ves fe tras fe tras fe, tomando pasos donde tú no sabías dónde iba a ir, pero porque Dios te llamó y por tu obediencia a Él completa, tú lo sigues, aunque tú no supieras dónde te va a llevar. Por eso vemos que lo que Él iba a hacer a José y María asumir en sus vidas, no es algo que Él no lo iba a hacer. Vámonos al capítulo 4 de Hebreos. Quizás conocen este pasaje desde versículo 14, porque lo que Él iba a llamar a José y María, Él mismo iba a pasar como el Señor y Salvador nuestro. ¿Qué dice el 14? Por tanto, teniendo un gran ¿qué? Sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue ¿qué? Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin ¿qué? Pecado. Otra palabra, tenemos uno en Cristo Jesús que caminó el mismo camino nuestro. ¿Qué más vemos? Escuche esto. El secreto es que todo lo que Dios les pide a José y María que hagan, Él lo hará. En su sentido, mucho mayor que ellos. Al igual que María y José, Jesús, Dios en la carne, sería malinterpretado y acusado falsamente. ¿Sí o no? ¿No lo acusaron a Él falsamente? Como lo acusaron de como Él era un bebedor y que... ¿No se acuerdan? Todo eso se le olvidó. Él lo iba a traspasar también. Los religiosos lo acusaban, lo condenaban, igual que le pasaba a ellos por este bebé, a Jesús más allá. Al igual que María, Jesús llevaría en su cuerpo una sentencia de muerte por ser acusado falsamente, excepto que en él fue realidad y él murió en la cruz. ¿Sí o no? Sí. Y a él él se negó a sí mismo. ¿Cómo, pastor? ¿Se acuerdan el jardín? ¿Se acuerdan? Padre, si hay otra forma que tú me puedas sacar de esa, any other way, pero que sea tu voluntad. Quita esta copa de mi padre, quítamela. Pero si es tu voluntad, yo la seguiré. ¿Sí o no? Se negó a sí mismo. Hasta momentos que se acuerdan la cruz, estaba en la cruz y los al lado, uno de los al lado le dijo ¿qué? Oye, si tú eres Dios, ¿qué? Bájate. ¿Se acuerdan de eso? Y él tenía el poder, ¿sí o no? ¿Se acuerdan cuando lo estaban tentando Jesús, que lo subieron al topo del monte y le dijo que no es verdad lo que dice, que si tú te caes los ángeles te van? ¿Se acuerdan todo eso? Todo eso es verdad, pero él decidió tomar su cruz. Por eso cuando Él nos llama, toma tu cruz y sígueme, no es algo que Él no está haciendo. Él lo hizo más allá, que dio su vida por ti y por mí. Y por eso hoy podemos tener esperanza tú y yo en la Navidad. Eso es Navidad, esperanza que Cristo nos dio. ¿Por qué? Pues Él llegó al final. Él tomó su cruz, dio su vida. Y lo que Él nos pide a nosotros no es algo que Él no vivió o hizo Él sí mismo. Por eso vemos capítulo 4 de Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado igual que nosotros, que pasó tribulaciones igual que nosotros, que caminó la vida igual que nosotros, hasta yo diría más allá que nosotros, porque I don't know about you, no sé si ustedes, a mí no me están persiguiendo por mi fe. En otra parte del mundo sí, pero aquí donde yo estoy, eso no me pasa. Yo puedo compartirle a la persona sobre mi fe y lo peor que me pasa es que quizá no me hablen. Bueno, piénsalo así, ¿no? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta en esta Navidad decir, esta Navidad yo voy a compartir con una persona, por lo menos una, de qué es la verdadera razón de la Navidad? O que si el Señor me llamó a servirle a Él, que yo confíe que Él va a abrir las puertas y Él va a encargarse de nosotros. Nosotros en este momento, cada vez al mes nos recordamos de lo que el Señor pagó por ti, ¿por qué? Por mí. Ahora, siempre hacemos la advertencia, ¿verdad? De antes de tomar de este pan y esta copa, eso es la Santa Cena en la familia de Cristo Jesús, ¿sí o no? Bueno, para tomarlo, tú tienes que, ya había que aceptarlo como rey de tu vida. Nosotros como iglesia decimos que el segundo paso después de recibirlo como Señor y Salvador, es tomar el paso de ¿qué? El bautismo. Entonces, si ya tú has tomado esos dos, todavía le doy otra advertencia más. Que hay momentos que hasta el apóstol Pablo dice que hay momentos donde uno se abstiene, ¿verdad? No sé cuál es el caso de usted, pero si está en condición para tomarla hoy, quiero que pasemos un tiempo cerrando nuestros ojos en reflexión sobre lo que costó, lo que nos costó. Es como cuando yo veo esta Biblia en mis manos, esta Biblia costó mucho para yo poder tenerla en mis manos.
La cruz costó mucho para Cristo tomarla. La decisión de estos padres, José y María, le costó mucho para seguir y tener fe que era Dios que lo llamaba a esto. Entonces, Padre, le damos gracias que como en ese día tú con los 12 rompiste pan junto con él, compartiste pan y le dijiste que este pan era un símbolo de tu cuerpo que iba a ser quebrantado por nosotros. Y como vimos hoy en Mateo 1, versículo 21, esta fue la razón por que tú viniste, para salvarnos de nuestros pecados. Tomamos de este pan en memoria de su cuerpo que fue quebrantado por cada uno de nosotros. Y en lo que abrimos esta copa, si yo me tiro esta copa arriba, me mancho la camisa, se verá que eso mancha, pero solamente vemos en la palabra de Dios que la sangre de Cristo Jesús no me mancha, sino que haces mis pecados más blancos que la nieve. Él vino porque iba a derramar su sangre como el cordero unigénito perfecto por nuestros pecados. Tomemos de la copa en memoria de la sangre que fue derramada por ti y por mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en ese primer domingo de diciembre, como hacemos, reflejamos sobre tu cuerpo y tu sangre. Pero también, Señor, en este diciembre es una oportunidad para nosotros poner nuestros ojos en tu Hijo, Cristo Jesús, y saber que a través de Él tenemos esperanza hoy. Nuestros pecados pudieran ser perdonados. Que podemos tener la esperanza si solo lo aceptamos a Él como Señor de nuestra vida. Y que para nosotros que ya lo hemos hecho, si pudiéramos saber y entender a los que tú nos llamaste, quizás pueda ser servir aquí en tu iglesia, quizás pueda ser un llamado mayor de plantar, quién sabe lo que tú estés llamando a las personas acá, pero que podamos confiar que en lo que sea que te vamos a servir, que tú guiarás nuestros pasos en eso, que podamos tener completamente fe y obediencia de compartir nuestra fe con otros, de no tener temor de eso. ¿Qué es lo peor que pasará? Que esta Navidad podamos ser más evangelistas en nuestros trabajos, en restaurantes o hasta en mi propio hogar. So, guía nuestros pasos, llévanos con bien a nuestro hogar y ponemos este domingo en tu nombre. Amén y amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.